Fin de semana tenemos nuestro segmento de perfiles y hoy nos acompaña don Juan Carlos Ulloa Porras. Él es funcionario de la UNED, él es profesor, da capacitación y tiene una historia interesantísima, una experiencia de vida que nos va a encantar escuchar, porque es un costarricense que participó en esos conflictos, como decía Eric, de la década de los 80 allá en Nicaragua. Entonces es una historia que nos impacta al escucharla y sabemos que ustedes también la van a disfrutar mucho. Por eso quisimos que don Juan Carlos Ulloa Porras nos acompañara el día de hoy. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por venir al programa y conversar un rato de su vida y esa experiencia que tuvo usted allá en la época de los 80. Muchas gracias, muy agradecido con la invitación. Un saludo especial para los radioescuchas, para las secretarias del Centro de Formación en Criminología y Seguridad, para mis padres y mis hijos, y estoy a sus órdenes en lo que pueda hacer. Le faltaron unos estudiantes ahí de la UNED. Los estudiantes, sí, y los estudiantes del instituto también, que estimo mucho. Bueno, un saludazo para todos ellos también de parte de los que producimos este programa. Don Juan Carlos, qué interesante, contanos un poco de tu experiencia. Hablemos sobre ¿cómo empezaste desde joven con el tema de las armas y llegaste a formar parte de ese conflicto armado que se vivió en Nicaragua? Bueno, perfecto. Bueno, mi historia comienza a los 17 años. Me gané una beca para asistir a la escuela militar, en una escuela militar en la Unión Soviética que resultó ser una escuela de formación especial para tropas especiales, en el cual estuve por un periodo de 2 años, graduándome de teniente coronel y adquiriendo una serie de conocimientos que me permiten enseñar, preparar a personas y que me permitieron también tener algunas especialidades como PMI, seguridad personal, artillería, francotirador y también el manejo de algunos equipos especiales como tanques y otro tipo de vehículos de guerra. Allá permanecí por un periodo de 2 años. Muy dura la experiencia porque es un clima totalmente diferente, ¿verdad?, a Costa Rica. Muchos de los entrenamientos se realizaron a 35 grados bajo cero, que ninguno... Bueno, aquí es inimaginable eso. Es inimaginable, sí, aquí al llegar a 2 grados ya estamos en problemas, ¿verdad? Pero era un entrenamiento muy duro, ¿verdad? Pero ellos son muy buenos formadores, digamos, no solo le enseñan a uno la técnica, sino que le dan la disciplina y le dan la parte humana de la formación. Entonces fue una formación bastante integral, bastante completa, y posteriormente a eso regresé al país. Ya venía, bueno, cumplí los 18 años allá, ¿verdad? Fue como un quiebre con la vida normal de un joven, ¿verdad? Juanca, perdona que te interrumpa, pero ¿cómo fue eso de la beca? Tenías apenas 17 años. Ajá. ¿Y de dónde salió esa beca? Bueno, el sindicato de la universidad tenía una serie de contactos. De la UCR. De la UCR, sí, el Sindeo tenía una serie de contactos que permitían, digamos, la participación en algunas escuelas, entre las que estaban escuelas políticas, escuelas económicas, ¿verdad?, en países socialistas, ¿verdad? Estaba Cuba, Checoslovaquia, Alemania, Rumanía, y también tenía una parte que permitía participar en dichas escuelas militares. En la realidad fue que nosotros, bueno, varios funcionarios, varias personas participamos en el concurso y salimos más o menos como 3 personas favorecidas. Yo me fui del país con 3 personas. Al llegar allá, me topé que había una parte de la escuela militar que era internacionalista, ¿verdad?, en la cual nos topamos con gente de El Salvador, de Nicaragua. Por ejemplo, muchos de los mandos medios del ejército ahora de Nicaragua estuvieron en esa escuela militar. Uh-huh. Y bueno, más adelante... Pero cuando vos le decís a tus papás, me voy para... Vivías con tus papás, me imagino. Exacto, sí. Cuando usted le dice, voy para Rusia, a una academia militar, ya me imagino lo que pensaron. Sí, digamos, fue un poco difícil porque, bueno, como puedes entender, digamos, estuve allá 2 años y perdí el colegio, ¿verdad? No me permitieron ingresar.
Estaba más o menos como en segundo año de colegio, y entonces ya cuando regresé no pude. Tenía ya 2 años, ¿verdad? Una persona bastante avanzada en edad para estar ahí con todos los compañerillos. Entonces, bueno, eso fue lo primero. Y digamos, mi mamá, que es una persona sumamente especial, ¿verdad? Ha sido una madre como ninguna, ¿verdad? Y mi padre también. Hubo un choque ahí un poco feo, ¿verdad? Porque bueno, al principio se habló de 1 año, ¿verdad? Lo que pasa es que debido a las calificaciones y a una petición, el periodo de preparación mío se amplió 1 año más, ¿ya? Porque, digamos, la preparación básica duraba 1 año, ¿verdad? Y después, si uno quería especialidades, entonces ya duraba 1 año más, ¿verdad? Entonces yo me dediqué a tiro de larga distancia, francotirador, me dediqué a manejo de vehículos, ¿verdad? Y si uno se quedaba 1 año más, podía optar por pilotear helicópteros y aviones de combate, ¿verdad? Pero ya yo, al llegar a los 2 años, ya estaba suficiente era. Ya estaba mucho bastante frío. cansado, sí, mucho frío, y me hacía mucha falta la familia en realidad. ¿La titulación cuando regresaste, de qué era? La titulación, en eso hay un problema, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros veníamos con el rango, ¿verdad? Pero la formación de allá es muy diferente a la formación de aquí, ¿verdad? Es una formación universitaria militar, ¿verdad? Entonces usted lleva materias complementarias a las materias militares, como estudios políticos, estudios económicos, cómo desenvolverse en público, en fin, era bastantes materias, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos aquí, teníamos el problema de que inclusive no podíamos mostrar la titulación, ¿verdad? Porque estaba en lo más duro la Guerra Fría, ¿verdad? Y eso inclusive en algunos compañeros que se graduaron allá de otro tipo de formación, inclusive les significó que los detuvieran aquí en Costa Rica. Entonces era bastante seria la cosa, ¿verdad? Habían bastantes costarricenses allá en otros capacitaciones. Sí, la formación universitaria se repartía entre 2 universidades, ¿verdad? Que eran las centrales de Moscú, una universidad que se llamaba la Lomonosov, y una universidad internacional que fue creada para países como nosotros, ¿verdad? Que se llamaba Patricio Lumumba. Todavía existe, ¿verdad? Entonces, la ventaja de eso es que la formación el 100% casi era en español, ¿verdad? Nosotros aprendimos un poco el idioma ruso, pero no lo necesitábamos para desenvolverlo, porque es un idioma en el cual hay mucha pérdida de tiempo, porque usted más o menos necesita como de unos 6 meses para aprenderlo de buena forma, ¿verdad? Entonces, toda la formación era en ruso, era en español, y digamos, nosotros teníamos una atención muy especial. Siempre estábamos acompañados por un traductor y nos mandaban a eventos culturales, ¿verdad? Por ejemplo, yo estuve en el Bolshoi, estuve en cosas muy famosas como el Circo Internacional de Moscú. Ahí habían 2 circos, ¿verdad? Uno viejo y el Circo Internacional, que era con técnicas muy bonitas, ¿verdad? Todos los museos de Leningrado, por ejemplo, el Hermitage. Duré casi 1 mes visitándolo y no pude ver la totalidad de las obras, ¿verdad? Entonces era muy bonito, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención el respeto que tenían ahí por 2 cosas principales que hasta el día de hoy se mantienen. El respeto significativo para las personas adultas mayores, ¿verdad? Que ahí no, a diferencia de aquí, no se ven como un estorbo, ¿verdad? Sino que se ven como un libro. Entonces, digamos, cuando yo estuve en Leningrado, los adultos mayores, los artistas estaban reparando las salas que se habían robado los nazis, ¿verdad? Ese era un palacio de invierno, Los Ares. Entonces ellos se daban el lujo de tener una sala de oro, una sala de ámbar, una sala de plata, una sala de diamantes, entonces 2 alemanes en la Segunda Guerra Mundial se robaron todas las salas. Entonces, cuando yo estuve, hace 30 años, estaban reparándola. Entonces lo que me llamaba la atención era que le daban mucho respeto a las personas, a los artistas viejos, y le ponían a un pupilo a la par bien joven para que aprendiera, ¿verdad?
Juanca, ¿y no era, eran tres costarricenses específicamente los que partieron de aquí para allá? ¿No era algo extraño para ellos, sabiendo que costarricenses, un país sin ejército, y que estuvieran ahí? Definitivamente, ¿verdad? Inclusive es vacilón porque del grupo internacionalista que estuvimos ahí, que al principio cuando comenzamos era como de unos 12 personas, nos grabamos más o menos 7. Alguna gente se vino a mitad, ¿verdad? Porque digamos, la falta del país se demarca mucho después de los 3 meses, ¿verdad? Una comida totalmente diferente. El café ahí vale oro, ¿verdad? Entonces no puedes estar tomando café. Una vez me tomé una taza de café en la Plaza de Moscú, ¿verdad? En la Plaza Roja. Y resulta que en ese momento me costó un equivalente a 1,000 colones. Y aquí, bueno, ahí es mucho té, ¿verdad? Hacen unos tés deliciosos. Pero es totalmente otra comida, ¿verdad? Entonces comenzás a padecer del estómago, la diferencia de horas, ¿verdad? También. Sí, entonces muchos de los que estuvieron allá no terminaron la preparación, se vinieron. El vacilón es que porque cuando llegamos allá había más ticos, ¿verdad? De las personas que estuvimos allá, ninguno se dedicó a esto, ¿verdad? Tengo un amigo que estuvo conmigo allá, que es microbiólogo y trabaja en Golfito, por ejemplo. Otro compañero que está aquí en San José trabaja en computación de la UCR. Otro compañero que estuvo también vive también en Golfito y es visitador médico. Ellos continuaron mucho con las carreras que tenían anteriormente, ¿verdad? Pero bueno, hay un compañero que siguió un poquito por ese lado, pero después se dedicó a los negocios, ¿verdad? Entonces dejó lo que aprendimos allá, lo dejó de lado, ¿verdad? De todo ese grupo que fuimos, específicamente el mío, solo yo me dedico a enseñar. Okay. Y no, perdón, Eric. Tenemos una consulta a través de nuestro WhatsApp. Nos dice aquí Roger, un saludo para don Juan Carlos. ¿Qué fue lo que más recordás de ese entrenamiento que hiciste en Rusia? Recordarle a todos nuestros radioescuchas y los que nos siguen a través de las redes sociales que pueden enviarnos su mensaje, su consulta a través del WhatsApp del Descubierto 8996-3096. ¿Qué fue lo más significativo, Juan Carlos? Lo que más me gustó, que no puedo, digamos, compararlo, pero sí me quedó constancia, es del espíritu humano que tienen las tropas y tienen la formación militar rusa, ¿ya? Por ejemplo, hay una cosa que nadie toma en cuenta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Rusia y la Unión Soviética participaron en conflictos sumamente duros, ¿verdad? Pero usted no ve personas que tengan secuelas de guerra, ¿ya? El famoso estrés postraumático, digamos así. El famoso estrés postraumático. Que se vivió mucho con soldados estadounidenses. Exacto. Después de Vietnam. Exacto. Mi historia propiamente, yo vi cosas muy duras en Nicaragua y hasta el momento nunca he padecido eso, porque ellos se basan mucho en 2 cosas principales, que es el compañerismo sin límite, la camaradería, ¿verdad? Y los principios morales más puros que hay, ¿verdad? O sea, uno no puede pretender ahí, por ejemplo, gente que intente robarse algo, ¿verdad? O que no quiera colaborar. Inclusive a nosotros nos formaron de una manera que, por ejemplo, cuando se escogen las tropas especiales o cuando se escogían, no tengo conocimiento si así se hará ahora, nos ponían a uno a caminar a un corredor que se llamaba la puerta al infierno, ¿verdad? Entonces era bastante vacilón porque era un corredor totalmente cerrado a oscuras y cuando se le abría la puerta había un oficial superior a la par y le decía tírese, ¿verdad? Y cuando usted volvía a ver estaba como a 30 metros de una piscina, usted con todo el equipo. Y entonces, si lo pensaba, ya no era apto. Ya no era apto, sí, exacto. Solo los locos nos mandamos, ¿verdad? Porque si usted se pone a pensar, realmente no es lógico que usted se tire con todo el equipo que claro, pesa. El peso y va a llegar hasta el fondo y después solo la mochila pesa 60 libras a una piscina que usted sabe que no va a salir, ¿verdad? Pero si uno tiene la disciplina, usted se tira, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las prácticas son muy dedicadas, por ejemplo, siempre tienen una parte de rescate, compañeros, de arriesgar la vida por los compañeros, de trabajar sumamente
disciplinados en grupo, ¿verdad? Entonces ese tipo de formación me parece única, porque yo he recibido otras formaciones policiales de otros cuerpos del mundo y no tienen esas características, ¿verdad? Y por eso las tropas rusas, por ejemplo, siempre tienen esa diferencia, ¿verdad? Usted no ve hospitales bueno, sí hay mutilados de guerra, ¿verdad? Pero ellos no padecen de cuestiones mentales, precisamente porque ellos trabajan mucho la cuestión esa de conciencia, de hacer las cosas correctas, por conciencia, no por mando, ¿verdad? Cuando regresaste al país, después de 2 años allá, bueno, viniste aquí, pensaste entrar a, no sé, a las fuerzas policiales o ¿cómo estuvo eso? Bueno, en realidad fue bastante vacilón, ¿verdad? Cuando yo me fui de aquí, era una persona sumamente débil, digamos, físicamente. Tenía poca altura, ¿verdad? Y a pesar de que yo me vacilaba mucho en el colegio porque tenía bigote en segundo año, ¿verdad? Siempre me preguntaban que se estaba repitiendo, pero tenía pinte viejo, pero cuerpo de niño, ¿verdad? Entonces, la formación allá me transformó. Entonces, puedo decir que no tuve una juventud normal, ¿verdad? Sino que pasé de niño, de colegio, a hombre, ¿verdad? Nos ponían a hacer ejercicios muy duros, ¿verdad? En algún momento nos hablaron de que una de las graduaciones incluía que nos tiraban con el equipo en un río congelado, ¿verdad? Entonces, muchos compañeros comenzamos a prepararnos con eso, ¿verdad? A correr a 25 grados bajo cero, que no se lo imagina uno, ¿verdad? Es difícil caminar a esa temperatura y correr es imposible, ¿verdad? Pero con práctica se logró hacer. Después incorporamos a la entrada del apartamento un balde de agua, entonces llegamos de correr y nos echamos el balde de agua encima. Entonces, cuando nos tocó pasar esa prueba, la superamos. Yo en mi caso la superé con muy buena nota, ¿verdad? Cuando regresé al país tenía un cuerpo totalmente diferente, ¿verdad? Venía muy alto, muy fornido. Esa gente le da mucha comida, le da mucha proteína y mucha grasa para poder que el cuerpo se habitúe a esas temperaturas. Entonces, cuando llegué aquí, en primer lugar, bueno, el problema... Ni lo reconocían. No me reconocían. ¿Sin bigote o con bigote? Ya venía con bigote y barba, ¿verdad? Y ya me veía más viejo, ¿verdad? Y los compañeros de colegio, bueno, me hicieron una recepción ahí bastante bonita. Fue bastante vacilón porque como a los 3 meses de estar allá me di cuenta que mi mejor amigo me había quitado a mi novia, ¿verdad? A pesar de que a pesar de que me había dicho que alguien me la cuidaba, ¿verdad? Entonces cuando en malas manos la dejó. Un día me encontró en el bus y me vio el tamaño que tenía, ¿verdad? Entonces comenzó a tener miedo como que yo lo fuera a golpear, ¿verdad? Pero en realidad no, ¿verdad? Y entonces, bueno, en primer lugar, el problema de buscar trabajo, ¿verdad? No iba a estudiar de noche, pero no tenían que trabajar. Ni tampoco podía decir que venía con esa formación, ¿verdad? Porque realmente esa formación para una persona que no tenga los complementos esos que hablamos, ¿verdad? De conciencia, de disciplina y de moral, digamos, puede significar que vaya por otro camino bastante dañino, ¿verdad? A uno lo preparan muy bien para matar, ¿verdad? Entonces, bueno, ingresé aquí y por medio de un amigo, por la estatura y el cuerpo que tenía, entonces me dieron trabajo guardaespaldas. Comencé a trabajar de guardaespaldas. Tuve el honor de ser guardaespaldas de Manuel Mora Valverde por muchos años y aún todavía me considero un buen amigo del hijo de Manuel Mora Salas. Es un experto militar que también se formó en la Unión Soviética con un rango muy, muy superior al mío, ¿verdad? Fui guardaespaldas de Echeverría Brilli, fui guardaespaldas de Rodrigo Carazo, fui guardaespaldas de José Figueres. Inclusive en algún momento de la guerra con Nicaragua, ellos hicieron un recorrido por el río San Juan y lo escoltamos solo 4 personas. Manuel Mora, Rodrigo Carazo y Pepe Figueres.
hicieron un recorrido en panga por el río San Juan, aunque se estaban combatiendo de ambos lados, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron y nosotros los escoltamos. Después comencé a escoltar algunos artistas, ya un poco más avanzado el tiempo, ¿verdad? Y en la mayoría de ese tiempo pasé únicamente trabajando en eso, ¿verdad? Después de eso vino un evento ahí un poco difícil. Un amigo muy personal mío se fue a alfabetizar a Nicaragua, ¿verdad? Y la Contra lo mató a él. Lo mataron sabiendo que él era un costarricense que estaba desarmado y que lo que estaba era enseñando a leer, ¿verdad? Entonces yo pedí a la organización que en ese tiempo pertenecía al Partido Comunista, pedí que me dieran la posibilidad de ir a combatir allá, por dos razones principales, ¿verdad? Porque comencé a ver las injusticias que estaban haciendo allá, ¿verdad? Y después porque siempre le queda a uno la espinita que si lo que aprendió le sirve para algo, ¿verdad? Y bueno, me aceptaron y me fui para Nicaragua con 2 compañeros más, y ahí comenzó todo el periplo del combate en Nicaragua, ¿verdad? ¿Exactamente en qué fecha era eso, Juanca? ¿Qué edad tenías? Estos 2 eventos, bueno, ya ahí tenía 20 años, ¿verdad? Fue más o menos entre el 80 y el 80 y el 84, todo en ese periodo, ¿verdad? Yo estuve en el 80 en la Unión Soviética y regresé en el 82, pasó un tiempo ahí, ¿verdad? Aquí más o menos como unos 8 meses y así, y digamos como a finales del 82 hasta como finales del 84 me quedé allá. Yo regresé aquí como un 10 de diciembre. Y bueno, tenía 20 años, ¿verdad? Allá en Nicaragua había una brigada de costarricenses, ¿verdad? Que lo integraban miembros del Partido Socialista, miembros del Partido Comunista, miembros del MRP. La Universidad de Costa Rica había mandado participantes también allá, ¿verdad? Y había alguna gente que era civil, ¿verdad? Que no tenía ninguna ligamen político, que estaba participando allá. Había más o menos 300 costarricenses allá. ¿En una brigada? En una brigada, sí. Y los mandos principales eran José Picado Lagos, ya es un escritor que vive aquí en el país desde hace mucho tiempo. Él escribió un libro que se llama Los amigos vienen del sur. Es un libro bastante interesante, lo recomiendo para leer. Ese libro tiene el relato más o menos de unos 15 combatientes que estuvimos allá, ¿verdad? Incluyendo tu relato. Incluyendo mi relato, sí. Y bueno, en realidad son relatos cortos, ¿verdad? Porque si yo me pongo a escribir lo que viví allá, tengo como para hacer 4 libros, ¿verdad? Entonces es bastante, pero ahí lo que se trató fue de rescatar algo, porque esa participación costarricense allá se desconoce aquí en Costa Rica, ¿verdad? Se desconoce, por ejemplo, que nosotros los costarricenses formamos el ejército de Nicaragua, ¿ya? Nosotros, el Partido Comunista y los costarricenses crearon una escuela que se llamaba Juan José Turcios, porque el paso más difícil de una revolución es cuando pasa de un ejército de guerrillas a un ejército regular, porque esa gente era bastante desorganizada, ¿verdad? Entonces los costarricenses les dimos la formación, muchos de los altos oficiales del ejército ahora los formamos nosotros, ¿ya? Y eso se desconoce, ¿verdad? Se desconoce también que nosotros, el libro se llama así, Los amigos venían del sur, porque a pesar de que nosotros queríamos pasar desapercibidos allá hablando como nicaragüenses, nunca se pudo, ¿verdad? Siempre salía un mae por allá o alguna cosa, ¿verdad? Que nos denotaba bastante claro, ¿verdad? Entonces ellos nos llamaban los amigos siempre. Y teníamos tanta fama allá, ¿verdad? Que por ejemplo, mi participación se centró
más que todo en una operación que se llamaba Operación Soberanía, que el ejército de Nicaragua lanzó para liberar todo el río San Juan, la frontera sur, de las fuerzas de Arde que lidiaba Eden Pastora, ¿verdad? Entonces, en esa operación, la participación de los costarricenses fue sumamente importante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando las tropas regulares nicaragüenses chocaban, ¿verdad?, y comenzaban a tener bajas, entonces llamaban a los amigos. Entonces a nosotros nos montaban en helicópteros y nos descargaban en la zona de combate más brava, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos dábamos el lujo de tener a una persona como yo, con rangos superiores de soldados, ¿verdad? Que eso no se da. Totalmente reconocidos por la relación que tenía Nicaragua con... Exacto, sí. Pero digamos, nosotros no contábamos con rango. Entonces, por ejemplo, nosotros éramos soldados multifuncionales, ¿verdad? A mí perfectamente me decían, bueno, tome, agarre el fusil de francotirador, vaya a una posición, busque este blanco y neutralícelo. O tome esta pieza de artillería y necesito que me despeje una zona. O bien, necesito que tome esta lancha y se infiltre en un lugar donde están las tropas enemigas. Entonces, los nicaragüenses tenían una formación muy diferente, ¿verdad? Inclusive cuando se estableció el servicio militar patriótico, lo que hacía el ejército de Nicaragua era que mandaban carros IFA rusos, ¿verdad?, con tropas, y los chavalitos que agarraban borrachos, ¿verdad?, que ellos le dicen bolos, ¿verdad?, los agarraban bolos, los garroteaban, los pelaban cocos y iban para la escuela militar, les daban 3 meses de formación y para el frente de combate. Lo reclutaban ahí de una vez. Entonces era muy habitual que siempre que habían combates serios, ¿verdad?, cuando nosotros estábamos avanzando hacia la zona de combate, todos los combatientes, soldados rasos, siempre se cuadraban y nos saludaban, porque pensaban que nosotros nos íbamos a morir, ¿verdad? Era como una despedida, pero en realidad nunca pasaba, ¿verdad? Sí tuvimos bajas nosotros allá. Costarricenses. Esa brigada de 200 aproximadamente. Sí, exacto. ¿Tenían un nombre? No. Sí. Solo los amigos del sur. La primera parte se llamaba Brigada Carlos Luis Fallas y la segunda se llamaba Mora y Cañas. Porque allá hubieron gente costarricense antes del triunfo en el 79 y después del triunfo hasta que se terminó la contrarrevolución, ¿verdad? Todo ese periodo de insurrección estuvo acompañado por costarricenses, ¿verdad? Yo no estuve en la primera parte porque estaba pequeño, ¿verdad? Era 1979, sí. Un saludo para don Álvaro, que le envía aquí cordial saludo a don Juan Carlos, un excelente profesor, dice él. También tenemos más consultas a través del WhatsApp del Descubierto. Dice, ¿dónde podemos conseguir el libro? Juan Carlos, tal vez si le das una referencia a todos los que nos siguen. Perfecto, sí. Ese libro es distribuido por la Universidad Estatal a Distancia en cualquier librería, ¿verdad? Tenemos librerías en Sabanilla, tenemos librerías en... Cartago, sí. Y creo que la de San José la cerraron, si mal no me equivoco, pero creo que también lo venden en la Alemán, si mal no me equivoco. El libro se llama Los amigos venían del sur, es de José Picado Lagos. Es un premio Aquileo J. Echeverría, de hace más o menos como unos 2 años. Es un excelente libro ese. Un saludo para don Luis Arias, también para John Cortés, también para Dercy Cortés, que nos dice, excelente entrevista, una historia lindísima, muchísimo conocimiento y los entrevistadores realizan muy buenas preguntas. Un abrazo para todos. El día de hoy estamos hablando con don Juan Carlos Ulloa Porras. Él tiene una historia increíble que contar que para muchos de nosotros costarricenses, jóvenes y adultos, desconocemos. Fue esa participación que tuvo activamente personas de Costa Rica en aquella guerra civil que hubo en Nicaragua en los años 80. Además, Juan Carlos tuvo una formación muy interesante en la Unión Soviética, ¿verdad?, donde ahí se formó en distintas ramas como francotirador, en algún momento te escuché decir también que paracaidista y en otras especialidades. Sí, exacto. Vamos a ir a una pausa y ya casi volvemos con don Juan Carlos, con esta entrevista muy rica, muy histórica, y vamos a escuchar a Juan Carlos cómo fue esas vivencias en esa guerra,
¿cuáles fueron las cosas que más lo marcaron? ¿Qué cosas se pueden rescatar desde la mano, desde la voz de una persona que estuvo en combate, un tico en combate? Muchas gracias y ya regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto por los 107.1 de su radio actual con cobertura en todo el territorio nacional. Su programa Al Descubierto de 10 a 11 de la mañana y estamos en viernes. Y hoy estamos hablando con don Juan Carlos Ulloa Porras, que nos ha contado su historia, nos ha hablado de su capacitación, una beca que se ganó a los 17 años y fue allá a dar a la Unión Soviética a capacitarse en temas militares. Después regresó al país y se integró con una brigada costarricense allá a suelos nicaragüenses para participar en el conflicto armado que se dio en esa época. Estamos hablando con don Juan Carlos. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, tiene recuerdos de esa época, puede enviar su mensaje al 8996-3096, 8996-3096. Aquí puede compartir con nosotros, hacerle preguntas a nuestro invitado especial, don Juan Carlos Ulloa Porras. Yo quiero hacer una preguntita, don Juan Carlos. Usted dice, bueno, llegó de la Unión Soviética, se dio cuenta de que un amigo fallece en Nicaragua, que se había dedicado a la enseñanza, y usted dice, voy a ir a ver o poner en práctica lo que yo aprendí. Esa es una espinita que le quedan a muchos militares. Mucha gente dice que el problema de las Fuerzas Armadas es que hay muchos soldados que nunca aplican lo que aprenden. Eso se dice más que todo en los estadounidenses, tienen un lema o algo así referente a eso. Usted se fue para Nicaragua, perdón. ¿Cuál fue su primera experiencia ya en combate? Bueno, tenés toda la razón, Juanel. Mucha gente no es que no pone en práctica, sino que hay ciertas cosas que van contra la naturaleza humana propiamente, ¿verdad? Usted sabe que la formación militar lo que hace es quebrar la personalidad, porque todos somos muy individuales, ¿verdad? Y la formación militar lo hace a usted trabajar grupalmente, pensar en el bienestar de las otras personas antes que el suyo. Entonces eso es muy difícil ponerlo en práctica, ¿verdad? Y eso va complementado con otros conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los primeros choques que tiene uno es cuando usted ve que estuvo a punto de morir, ¿verdad? Es algo que lo acompaña, que a mí me acompañó en los 2 años siempre, ¿verdad? Yo me levantaba en la mañana y entonces me cuestionaba si iba a llegar a la noche, ¿verdad? Lo que hace que te cambie mucho la vida, ¿verdad?
porque entonces hace ser más reales las cosas. Los seres humanos a veces, cuando estamos en una situación así, somos más sinceros, ¿verdad? Somos más humanos, somos más solidarios. Entonces es algo que yo rescato siempre de mi experiencia, a pesar de que vi cosas muy tristes, ¿verdad? Pero eso me cambió totalmente, porque antes de eso yo era una persona muy individual, ¿verdad? Era una persona muy orgullosa. Mis padres siempre nos dotaron de una vida bastante cómoda, entonces yo no tenía conocimiento o no tenía esa sensación humana de que hay personas que necesitan más de algunas cosas, ¿verdad? O también de la sensibilidad de ver cuando una persona está en riesgo o cuando necesita ayuda y que usted pueda hacerlo, ¿verdad? Sin cuestionarse qué va a pasar después, ¿verdad? Mi primera experiencia dura fue ver, digamos, la frialdad con que las tropas contrarrevolucionarias trataban a los muertos, ¿verdad? En cada combate ellos dejaban abandonados a los muertos. Entonces la práctica habitual era que las tropas nuestras avanzaban, conquistaban terreno, ¿verdad? Porque la guerra actual no se maneja, digamos, como conquistando terrenos muy amplios, ¿verdad? Sino que el avance es muy poco, ¿verdad? Son kilómetros, ¿verdad? Y se establecen medidas de seguridad y las tropas retroceden a reabastecerse, ¿verdad? A descansar, a comer y después otra vez avanzan, sí. En ese retroceso nosotros nos topábamos con los muertos que dejaban ellos, ¿verdad? El olor de una persona fallecida con 3 días es un olor que hasta el día de hoy no he podido olvidar, ¿verdad? Es un olor bastante fuerte, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacíamos para evitar una pandemia, ¿verdad?, era que los rociábamos con gasolina y los quemábamos y después los enterrábamos y dejábamos el fusil de ellos ahí, ¿verdad?, para identificar. Sabíamos que algunos de ellos eran de pueblos cercanos, ¿verdad?, que les pagaban. Esa era la diferencia, ¿verdad? A nosotros fuimos a ofrendar nuestra vida ya sin retribución económica. Ellos por un pago arriesgaban su vida, tal vez por necesidad, ¿verdad? Pero no es el mismo. Sí, es diferente. Exacto, sí. Entonces era sumamente impactante ver cuando una persona tiene 3 días de muerta, por ejemplo, ¿verdad?, totalmente descompuesto, le rociabas gasolina y se sentaban, ¿verdad? Ver a una persona que está fallecida con ese olor y sentarse es una experiencia bastante triste. En algún momento nosotros estábamos desplegando un dispositivo de seguridad, ¿verdad?, para descansar, y estábamos ya estábamos a punto de acostarnos. Entonces lo que se hacía cuando estábamos en una zona de combate era que nos envolvíamos en un plástico y nos quedábamos ahí en el puesto que estábamos, ¿verdad? Si había disparos o algo, entonces nosotros podíamos reaccionar. Cuando estábamos extendiendo, entonces pegábamos escuadra con escuadra, ¿verdad? Entonces yo estaba extendiendo y vi una persona acostada, ¿verdad? Pero estaba como a 2 metros mío, ¿verdad? Entonces yo le dije, compa, ¿cuál me dispara, verdad? Y no me contestó. Y entonces resulta que a la mañana siguiente, ¿verdad?, muy temprano me levanté y vi que él no se movía, ¿verdad? Entonces me asusté un poco porque pensé que lo había muerto. En realidad lo que me pasó fue que yo había dormido a la par de una persona que le faltaba la cabeza. Un proyectil le había impactado la cabeza y no la tenía, ¿verdad? Entonces pasé toda la noche con él ahí a la par. Entonces ese tipo de cuadros siempre lo impactan mucho a uno, ¿verdad? Hay un recuerdo que me acompañó como por 5 años, ¿verdad? Que, digamos, es algo que uno no espera, porque, digamos, en la guerra todo está muy claro. Usted está combatiendo contra una persona que está en iguales condiciones suyas, ¿ya? Puede tener buena preparación, ellos tenían muy buen armamento, ¿verdad? Y algunos de ellos inclusive consumían drogas. Entonces usted les disparaba y le sacaban la lengua y le mentaban la madre y brincaban de un árbol a otro y cosas que normalmente uno no hace. Pero bueno, usted estaba en iguales condiciones, pero la población civil
sufre mucho con las guerras, ¿verdad? Una vez llegamos a un beneficio que había pasado una fuerza de tarea, ¿verdad?, de la contra, y habían asesinado a un montón de gente, ¿verdad? Porque pretendieron que nos estaban ayudando las tropas regulares. Entonces mataron a todo mundo. Una persona lanzó una granada en una casa donde habían viejitos y niños, ¿verdad? Entonces era un cuadro dantesco ver bracitos, pies, pedazos de niños, ¿verdad? En la calle había una chiquita como de unos 12 años, sumamente linda, ¿verdad? Con un vestidito muy bonito. Y le habían metido un culatazo y le habían destapado la cabeza, ¿verdad? La mataron por gusto. Esa vez a mí me agarró mucha cólera, ¿verdad? Entonces el dirigente de nosotros, el mando superior, dio la orden de que se hiciera un comando para alcanzar a la fuerza tarea esa. Y en realidad los que fuimos íbamos muy enojados, ¿verdad? No, bueno, yo llevaba 3 fusiles, para que te puedas imaginar, ¿verdad? Llevaba mi fusil de francotirador, que siempre me acompañó. Llevaba 2 fusiles y unas granadas, ¿verdad? Y resulta que los encontramos en una loma, ¿verdad? ¿En qué parte de Nicaragua? Eso era en el sur. Hay un corredor que conecta al sur con Nueva Guinea. En ese territorio antes de la penca fue ese combate, ¿verdad? Entonces lo localizamos. Ellos se dirigían a Nueva Guinea, ¿verdad? Escapando, porque ellos golpeaban y escapaban, como es habitual en la guerra de guerrillas, ¿verdad? Entonces resulta que los encontramos y estaban comiendo, ¿verdad? Entonces comunicamos al mando superior y el mando superior fue muy escueto y nos dijo: borren la loma del mapa. Y así se hizo. No sé cuántas personas habían ahí, pero no quedó la loma, ¿verdad? Le dimos con todo, tiramos artillería, fusilería, todo, ¿verdad? Inclusive uno de mis amigos, que era artillero, muy bueno, disparó un misil que se llama Grad-P, es un misil bastante preciso, ¿verdad? Y lo disparó y cayó en la cocina, ¿verdad? Entonces cuando fuimos a revisar a ver si habían supervivientes, la olla de frijoles que estaban cocinando había quedado como a 3 metros en un árbol, para que se imagine el impacto que fue eso. Y ese recuerdo de esa chiquita me acompañó, me daban pesadillas como por 5 años. Por eso, ¿verdad? Porque uno no espera eso, ¿verdad? Después siempre uno tenía una cuestión que aquí, al igual que allá, nosotros le decíamos la garra, ¿verdad? Es una persona que lo acompaña a usted, que se preocupa por su seguridad y, en fin, es un hermano, un amigo, un compañero, bueno, la mano derecha de uno, digámoslo así. A mí me pusieron un compañero nicaragüense que era muy vacilón porque era muy indisciplinado, ¿verdad? Entonces él se salía a las formaciones y andaba caminando por todas las formaciones, entonces yo lo regañaba mucho, ¿verdad? Porque eso es muy riesgoso. Él andaba como una hormiga, pero él andaba en sus cosas, siempre conseguía cosas que ahí valen oro, ¿verdad? Como era azúcar, sal, cigarros, ¿verdad? Comida. En algún momento nosotros pasamos muchas hambres, ¿verdad? Porque no nos podían abastecer, que era una zona de combate muy brava, ¿verdad? Entonces, llevabas ración para una semana y te quedabas 15 días, un mes, sí, toda la logística. No tenía que comer, sí. Entonces ese chavalo era muy, muy cercano a mí y en una oportunidad, digamos, él consiguió cigarros y entonces a mí solo Chele me decía y entonces venía en la formación y me dice: Chele, conseguí cigarros, y me prendí un cigarro, y en el momento que me lo fue a dar, estábamos en una zona de combate y lo localizó a él, fue visible para un francotirador. Entonces el francotirador le disparó y lo pegó en la parte baja del cerebro y cayó a mis pies muerto, ¿verdad? En realidad fue un choque bastante duro porque yo sentí como que me mataron un familiar, ¿verdad? Entonces nos dimos a la tarea de localizar al francotirador y lo neutralizamos, ¿verdad? Y después yo pasé 3 días cuidándolo a él para que lo recogiera un helicóptero y se lo llevaran a Managua. Y después de que terminó
mi participación allá, yo visité la casa de la mamá de él. Y resulta que él era hijo único, ¿verdad? Que la señora era bastante mayor. Me dolió mucho. Juanca, ¿en algún momento te arrepentiste de estar ahí? No, en realidad el sentimiento es muy diferente. Digamos, bueno, yo le contaba a Eric ayer que en una oportunidad a mí me hirieron de gravedad, digamos. Una granada de mortero pegó un árbol y me succionó como 2 metros y me llenó todo de charneles, ¿verdad? De pedazos de metal. Entonces yo casi pierdo una mano, un oído y un ojo, ¿verdad? Por las heridas. Y yo, entre el aturdimiento de eso, ¿verdad? Que estaba casi como en coma. Yo escuchaba que los compañeros decían, saquen a Juanca, está sangrando mucho. Y en realidad era que la mochila que yo andaba unas latas de carne rusa que venían con salsa de tomate. Entonces los charneles perforaron eso y no me despedazaron los pulmones, digamos así. Se me metieron en la espalda, pero no con la fuerza habitual de un charnel, ¿verdad? Un charnel más o menos puede alcanzar una velocidad en proyectil 300, 280 kilómetros por hora. Y entonces esa vez me sacaron y yo estuve como 15 días en un hospital, ¿verdad? Y yo sentí un desatino tan feo, ¿verdad? Porque no sabía nada de mis compañeros, no sabía si les había pasado algo. El mando superior cometió un error y le avisaron a mi papá que yo estaba herido. Entonces, mi papá hizo gestiones para que me sacaran, ¿verdad? Entonces, estando en el hospital me dieron la orden de que yo venía para Costa Rica. Y en realidad no pude. Yo hablé con Manuel Mora Salas, que era el director de la brigada, ¿verdad? Y con José Picado Lagos, para que me autorizaran continuar con la operación. Y le mandé una carta a mi padre y a mi madre, que ahí están guardadas todavía. Un saludo para María Elena Solano, que nos dice felicidades, excelente programa, siempre los escucho. También un saludo muy cordial para don Álvaro, y aquí tenemos un comentario, dice lo siguiente: mi padre estuvo en la revolución aquí en Costa Rica, contaba que quemaban los cadáveres y por los gases que se generaban los cuerpos se levantaban. Un saludo para Julio, también dice, soy modelo 63. En esos tiempos la sociedad encasillaba al que se iba a estudiar a la Unión Soviética. Eran rojos, eran como un pecado. A nivel laboral eso afectaba mucho. Recordarle a todas las personas que nos sintonizan o que de una u otra manera no pudieron escuchar el programa en su totalidad, que pueden hacerlo en cualquier momento a través del Facebook de su programa Al Descubierto, o bien el programa queda alojado, queda guardado en el canal de YouTube Al Descubierto 107.1. Así lo pueden encontrar. Continuamos, Juanel. Juanca, el tema del trabajo en equipo, de la parte colectiva, eso que decías vos, estabas herido, te iban a mandar de vuelta para Costa Rica y vos pensando en cómo estaban tus compañeros. Exacto. Yo creo que eso es algo importante que hace que la persona siga adelante, ¿verdad? Que quede esa unión de grupo y que viviste cosas que no se viven ni con un hermano. Exacto. Sí, Juan, en eso tenés toda la razón. En una oportunidad me tocó sacar a un compañero y te soy sincero, yo sonaban las balas por todo lado y yo no me fijé que yo podía perder la vida, ¿ya? Yo me tiré a sacarlo a él y cuando lo tuve a salvo me sentí tranquilo, ¿verdad? Otra cosa que es importante es que la brigada contó con la participación de varias costarricenses, de varias mujeres. Entonces nosotros nos dábamos a la tarea, a pesar de que ellas eran muy valientes y aguerridas, ¿verdad?, de cuidarlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando habían combates, lo primero que nosotros tratábamos era de ver dónde estaban ubicadas ellas, si estaban de manera segura, ¿verdad? ¿Pero eran combatientes o andaban en otras funciones? Eran combatientes, sí. Y muy valientes, como te digo, también ellas se ganaron mucha fama, ¿verdad? El ejército de Nicaragua también tenía mujeres combatientes, ¿ya?
Pero, digamos, en muchas oportunidades las mujeres nicaragüenses sí actuaban en labores de ayuda, digamos, eran operadoras de radio, eran médicas, enfermeras, en fin. Pero las costarricenses sí eran combatientes, ¿verdad? Hay una cuestión que es importante, digamos, y es que, por ejemplo, cuando se escribió ese libro, ¿verdad? Todos nosotros teníamos un seudónimo ya, por seguridad nuestra y por seguridad de nuestras familias. Entonces, cuando se quiso escribir el libro, nos reunimos un montón de viejos que teníamos 30 años de no vernos, ¿verdad? Y ninguno sabíamos el nombre real, ¿verdad? Entonces, a usted le decían Chele. A mí me decían Chele, pero mi nombre era Daniel, ¿verdad? Y entonces resulta que había un compañero que le decíamos Moncho, ¿verdad? Y el nombre real era Daniel, ¿verdad? Entonces, cuando los otros compañeros me hablaban, ¿verdad? Daniel tal cosa, entonces me volví a ver, ¿verdad? Porque era el nombre real de él. Claro, ¿en qué momento regresan? La brigada, ¿cuántas personas fallecieron? ¿Recordás de eso? Sí, claro. Bueno, se perdieron más o menos, creo que fueron como 5 vidas, ya. Inclusive en una operación en la que yo participé, se murió un costarricense muy valioso, ¿verdad? No conozco el nombre real, ¿verdad? Nosotros nos pasó algo muy jodido porque, digamos, la mayoría de costarricenses habla del río San Juan, pero no sabe lo que es el río San Juan, ¿verdad? El río San Juan en algunas partes tiene 200 metros de ancho, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en un día de aguacero vi pasar un roble de unos 30 metros parado en el río, ¿verdad? Lo llevaba el río entero, ¿verdad? Entonces una vez nos mandaron a hacer una operación un poco riesgosa, en la cual teníamos que recorrer un pedazo de río, descargarnos en el lado donde estaba la contra, infiltrar y, bueno, ganar esa posición, sí. Y resulta que cuando nosotros íbamos, el río traicionero nos tiró hacia unas piedras y volcó el bote, ¿verdad? Ahí se murió un montón de gente, se murieron un compañero costarricense y varios nicaragüenses. Y yo estuve 2 días, que eso, bueno, nunca se me va a olvidar, en territorio enemigo sin arma, ¿verdad? Porque yo pude salir nadando, pero sin arma. Entonces, lo que me topaba ahí yo era carne y cañón, ¿verdad? Si me topaba a los compañeros de mis tropas, no iban a saber quién era yo, ¿verdad? Y se me topaba la contra. Pero uno aprende a orientarse muy bien, ¿verdad? Entonces yo comencé a buscar a las tropas amigas, llegué a un puesto de control y comencé a llamar, ¿verdad? Entonces, lo primero que hicieron fue que me dispararon, ¿verdad? Y ya después, como comencé a hablar y a decir algunas claves, entonces permitieron que yo ingresara. Pero después en el norte se perdieron 2 compañeros más, y fue bastante duro, ¿verdad? Realmente, porque como les digo, eso es como la muerte más fea de un familiar que uno se pueda imaginar, ¿verdad? Y más si usted lo ve ahí, digamos, es algo que no se olvida, ¿verdad? Claro. Lamentablemente, Juanca, estamos llegando al final. Fue muy gratificante escuchar tu historia. También nos deja una gran enseñanza de valorar lo que tenemos en nuestro país, que gracias a Dios muy pocas personas han tenido que pasar por situaciones como estas, ver amigos morir en un combate. Yo creo que nos deja una enseñanza lo que nos has comentado, y recordar que gracias a Dios no tenemos hijos en las milicias que andan combatiendo, los tenemos con nosotros. Por eso tenemos que cuidar a nuestro país, cuidar nuestra democracia, para vivir así de la forma como estamos hasta el momento. Correcto. Sin duda una gran historia, una historia que se merece ser contada. Compren el libro, adquieran el libro. Ya Juanca nos comentó que se puede conseguir en la editorial de la UNED, propiamente en las instalaciones de la UNED. Y sin duda
Hoy tuvimos una conversación muy enriquecedora que prometemos ampliar porque por ahí se quedaron varias preguntas por fuera y hay otras historias que Juanca nos tiene que contar. Muchas gracias a todos y a todas los que sintonizan su programa Al Descubierto. Para nosotros es un gusto traer este tipo de historias en los viernes de Perfiles. Queremos que nos sigan sintonizando, que nos hagan sus consultas, que participen con nosotros. Este programa es para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.